dormir poco es incompatible con dormir bien, no. Hay personas que tienen un hábito de sueño y están acostumbradas a dormir 5 o 6 horas por día y ya tienen suficiente. Cuando duermes más de la cuenta, pues a lo mejor te puedes estar con dolores, pero incluso muchas personas que pasa que levantan con dolor de cabeza, con dolor demasiado. Claro, el problema está en cuánto hay que dormir, ¿no? Normalmente entendemos que tenemos que hacer al menos entre 5 y 6 horas diarias mínimo, porque tenemos que hacer al menos dos ciclos completos de sueño. Y los ciclos de sueño aproximadamente pues duran entre 2 y 2 horas y media, ¿no? Pues es bueno al menos dormir esas 6 horas. Lo de las 8 horas, es verdad que si hacemos 3 ciclos completos, pues estamos mucho mejor, hemos recuperado mucho más. ¿Qué ocurre? Hay personas que realmente llevan 20, 30, 40, 50 años durmiendo X horas. Es como la hora de dormir, ¿no? ¿Cuál es la mejor hora de dormir o el mejor momento de dormir? De día, de noche, tal. La mejor momento de dormir es de noche. Nuestro organismo está preparado para dormir de noche. De noche, no, bien, para dormir sin luz. Y no sin luz en la casa, sino sin luz. Pero ¿qué ocurre? Hay personas en el mundo que tienen 6 meses de luz al año. Y duermen también. Porque su hábito, su ciclo circadiano está evolutivamente incluso genéticamente distinto al nuestro. Generaciones durmiendo con luz, ¿no? Entonces, el tema en el sueño, lo más importante es cómo te sientes tú cuando te levantas. Tú puedes dormir 8 horas, aún incluso no despertarte en esas 8 horas y no hacer nunca ninguno de los 3 ciclos, porque no entras en sueño profundo. Hay personas que se levantan después de toda la noche durmiendo por normalidad y están cansadas porque no han entrado en sueño profundo. Entonces, eso, si tú duermes 5 o 6 horas y te encuentras bien, perfecto. Tú decías, no veo la hora de irme a dormir. ¿Por qué? Porque ir a dormir para mí no es un regalo, es un castigo. Porque me duele, porque me encuentro mal. Entonces, en el insomnio sí que hay un consejo bastante generalizado para todo tipo de insomnio, que es, si no estás durmiendo, no estés en la cama. La cama tiene que ser para dormir. No es bueno estar 5, 10, 15 minutos, no pasa nada, ¿no? Pero si estás 1 hora o 2 horas en la cama sin dormir, al cabo de mucho tiempo, relacionas estar en la cama con estar mal, no con estar. Entonces, ¿nos cuesta mucho coger el sueño? Pues vamos más tarde. ¿Nos despertamos a medianoche? Pues nos quedamos. ¿Automáticamente que te despiertas? No. 15 minutos, 15, intenta dormirte. Pero intenta dormirte, cuidado, que acabo de decir una cosa que es un poco peligrosa. Intenta dormirte no es, tengo que dormir, que mañana tengo que jugar. No, lo más queráis dormir en ese sentido, menos dormiréis. Sino, relajaros, respirar, distraer vuestra mente, intentar 10-15 minutos no podéis dormir, hay que levantarse.